ahora tengo el gusto de otra vez conectarme con ustedes y presentarles las soluciones de ingeniería civil que Bentley está propulsando en Latinoamérica, ¿no? Como escuchaba ahí en off la conversación acerca de los sistemas BIM, BRIM, Revit y, digamos, la presencia de productos Autodesk en general en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, Bentley es quizás la solución, no vamos a decir nueva, pero que muy poca gente la conoce porque no es de una promoción pues del día a día, ¿no? Bentley es una plataforma, es una empresa de software, ¿no? Pero que dentro de su mercado ha elegido primeramente, ¿no?, apuntar a las empresas de ingeniería de multinacionales, ¿no? En el caso americano, por ejemplo, ¿no?, las 50 empresas más grandes de ingeniería de los Estados Unidos o del mundo son plataforma Bentley, ¿no? Dentro de mi experiencia personal, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los proyectos de transporte de ingeniería civil, o sea, carreteras, puentes, vías férreas, los estados de Estados Unidos, 48 de ellos exigen que esos proyectos sean entregados con plataforma Bentley, con plataforma MicroStation, Geopack o InRoads o Power Civil, ¿no? Entonces, lo cual Bentley, por ejemplo, no es una sola empresa, ¿no?, en la cual su portafolio de programas, que más o menos son alrededor de entre 200, ¿no?, están producidos por una misma empresa de software. Es decir, no tenemos desarrolladores o compañías afines que programan para nosotros, ¿no?, o que se conectan a nosotros o que exportan información para nosotros. O sea, nosotros prácticamente los hacemos todos, ¿no? Ese nivel de integración a lo cual se ha creado es que nos permite, pues, comprar, por ejemplo, empresas específicas para la industria, por decirlo así, de puentes. Bentley hace 10 años atrás no tenía ningún programa para diseño estructural de puentes exclusivamente. Entonces, ¿qué hizo? Compró dos empresas, ¿no?, de renombre, y las asimiló, y en el proceso de asimilación es que nos empezamos, todas estas empresas que han sido compradas, dependiendo de la rama de ingeniería, han sido asimiladas a nuestro producto principal o a la plataforma de trabajo principal, que se llama pues MicroStation, ¿no? Vendría a ser el equivalente de AutoCAD, ¿no? O sea, el equivalente de Autodesk sería AutoCAD, con la gran diferencia de que nosotros, nuestra plataforma de dibujo, o sea, MicroStation, ¿no?, el archivo de extensión DGN, es la plataforma de trabajo. O sea, no es un programa para dibujar, nosotros lo consideramos a MicroStation como nuestra plataforma de trabajo para todos los proyectos de ingeniería. ¿A qué me refiero con eso? A que todas las soluciones Bentley, todas, escriben directamente al archivo MicroStation. Ahí escuché decir Revit. Entonces Revit tiene su propio formato que luego se puede exportar o guardar en formato DWG. Y ahí está la frase. Se puede exportar, se puede trasladar. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no tenemos para nuestro equivalente en Revit, por ejemplo, sería Ecosim Building Designer. Ese sería el producto. O Ecosim. Ese producto no tiene su propio formato. Ese producto escribe en formato MicroStation. ¿Qué significa? Que un proyecto en realidad es un proyecto integrado. Es decir, si tenemos en este caso, por ejemplo, que estoy presentando, ¿no?, una ciudad completa, entonces yo puedo tener una vía férrea, un puente, una carretera, un intercambio vial, y todos están siendo escritos en formato MicroStation, y los puedo referenciar, puedo utilizar la información. Un ejemplo de esa asimilación soy yo, ¿no? Cuando estuve, como conversábamos con el ingeniero Pilar, yo estuve en Perú, bueno, dictando una clase de Geopack, hará unos 10, 12 años atrás, y en ese momento Geopack era una empresa independiente, éramos Geopack. Geopack para el diseño vial. Y luego, en el año 2000, el año 2000, Bentley compró Geopack y lo asimiló directamente,
y ahora pues es una de las soluciones más de ingeniería civil que tiene Bentley. Entonces, y eso es lo que hemos hecho. Poco a poco nosotros nos hemos ido conectando, implementando todas nuestras soluciones y estas soluciones se han ido integrando de tal manera que nosotros, el concepto BIM o BIM está muy de boga ahora en el mundo, ¿no? En el cual tenemos pues que ya no solamente entregar planos, sino entregar modelos digitales, visualizaciones, renderizaciones, ¿no? Realidad virtual de nuestros proyectos. Nosotros lo hemos llevado a un paso mucho más adelantado, ¿no? Que el resto de la competencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y sin falsa modestia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en Latinoamérica, y no solamente en Perú, sino en mis viajes a Chile, a Argentina, ¿no? Brasil, cuando uno habla de BIM o Building Information Modeling, dicen, eso es Revit. Cuando presenté esta solución el año pasado, que estuve dando vueltas por la Universidad Ricardo Palma, presenté y el ingeniero en jefe me dijo, sí, nosotros hemos hecho maravillas con el Revit. Pero el Revit no es BIM. El Revit es una herramienta más para tratar de hacer BIM. Y eso es lo que quiero mostrarles. Aquí, por ejemplo, nosotros consideramos BIM, hay varios niveles de BIM. Hay el nivel de diseño, de construcción, de realidad virtual. Y cuando hablamos BIM 3D, 4D, 5D, 6D. ¿Y por qué tantos D? El modelo 3D o BIM 3D es esto. Esto es donde llegaría, vamos a decirlo así, lo que todo el mundo conoce y maneja, que sería la parte del Revit, que eso es BIM, dicen. Entonces, eso es el modelado 3D. Pero ¿qué cosa es el 4D? El 4D es la siguiente fase. El 4D es el modelado de la construcción. Yo tengo 3D, voy a poder construir mi proyecto, puedo analizar los conflictos, puedo interrelacionar todas las disciplinas, porque un puente no se construye solo, un puente tiene que estar asociado a una vía, o puede ser un puente de ferrocarril, entonces tiene que estar asociado pues a una geometría de ferrocarril, o sea, no es una estructura solitaria. Entonces, tengo que ser capaz de modelar la construcción, simular a lo largo del tiempo cómo voy a construir, dónde voy a cerrar el tráfico, cómo voy a cambiar la señalización para poder construir tal o cual tramo de una vía o de un puente. Eso es el 4D, la simulación en el tiempo de la construcción. Y Bentley, utilizando desde el principio el mismo diseño, ¿no? Sin ninguna otra herramienta extra, puede moverse a modelar construcción. Pero luego viene, pues, terminamos con el 4D, el 5D. ¿Cuánto cuesta mi proyecto? Si estoy trabajando en un proyecto, por ejemplo, de concesionamiento, el flujo de caja o cómo voy a estar digamos, haciendo los desembolsos de dinero, es importante porque es pues parte del proyecto, yo mismo lo estoy financiando. Entonces tenemos que ser capaces no solo de modelar la construcción, sino de trabajar los costos y presupuestos de la obra, no como un bloque, en el sentido de cuánto costará la obra, no, sino a lo largo del tiempo, cómo voy a tener que manejar mi proceso constructivo. Y no solamente eso, sino también cómo ese proceso constructivo va a modificar la realidad. Entonces, es la modelación de la realidad, cómo el proyecto que estoy construyendo va a impactar el medio ambiente, no solamente en la parte de estudio de impacto ambiental, sino en realidad la parte física. ¿Hay espacio para poner una estación? ¿El espacio suficiente? Entonces, y no solamente metidos en lo que es la parte topográfica, sino ver la simulación en sí del impacto que puede tener mi proyecto dentro de la realidad. Y a eso le llamamos el modelado de la realidad. Y eso estamos en el ya 5D, ¿no? Es el BIM 5D. ¿Y qué cosa es el BIM 6D? Bueno, a veces llegamos a eso, a veces no. ¿Qué cosa es el BIM 6D? El BIM 6D es, yo entregué mi proyecto, se terminó, digamos, soy un concesionario, terminé, entregué el proyecto. ¿Cómo lo voy a operar? ¿Cómo lo voy a rehabilitar si tengo que hacer alguna refacción? ¿Cómo lo voy a inspeccionar y modificar si algo falla? Y eso es el 6D, el modelado y la gestión del activo en sí. Preguntémonos, por ejemplo, el tren eléctrico es una concesión, está funcionando. ¿Cómo se maneja? ¿Quién gestiona? ¿Cómo se inspecciona? Automáticamente, o solamente hacemos planillas Excel y vemos pues de que sí debe funcionar, ¿no? Y cuando algo se rompe, bueno, hay que arreglar, pero sin un programa de mantenimiento. Y si algo hay que refaccionar, hay que buscar los planos, hay que buscar dónde está la información, las especificaciones técnicas, cuando en realidad aquí se empieza desde el diseño
a llevar la misma información electrónica a todo el ciclo de vida del proyecto. Eso es BIM, no es un modelo 3D. El modelo 3D está por aquí. El modelo final es este, la obra final, pero en la cual yo pueda seleccionar cualquier elemento y decirme, no buscando en planos, en reportes o en especificaciones técnicas, sino en el modelo mismo, poder pegarle aquí y decir qué tipo de concreto es, o el apoyo del puente, con qué especificaciones técnicas fue construido. Eso es BIM para Bentley. Ahora, como decía Manuel, esto no es un solo programa o es un mega programa, un mega software. No, esto es una serie de programas que se conectan, se retroalimentan de su información y nos permiten pues llegar a este destino final. ¿Tenemos que usarlo todos? No, ¿no? Digamos, quizás ustedes como CPS de ingeniería, vamos a decirlo así y voy a exagerar, quizás ustedes no hacen geotecnia, ¿no? La contratan porque no tienen el equipamiento, entonces ustedes no hacen geotecnia, ustedes, vamos a decirlo así, hasta lo que yo conozco, corríjame por favor, ustedes hacen diseño vial, diseño estructural. Geotecnia no es su especialidad, pero lo ideal sería, en vez de recibir un reporte en una carpeta, de comillas, un formato PDF, ¿no? Súper electrónico, no, ¿por qué no recibir información real en un programa como GINT, que es una base de datos que nos permite no solamente hacer reportes, entrar la información y generar reportes de este tipo en papel, perfiles estratigráficos o análisis de laboratorio, pero recibirlo en un formato que yo lo pueda jalar directamente en mi programa de diseño vial, InRoads, Power Civil, Geopack, el que gusten ustedes de Bentley, y que con ese programa, por ejemplo, de Power Civil, yo pueda tomar la información de GINT y generar modelos DTM o modelos digitales del subsuelo. Y cuando corte mis secciones transversales, puede hacer movimiento de tierras, ya no solamente terreno y propuesto, sino por diferentes capas de suelo. Puede visualizar directamente los sondajes dentro de Google Earth. Tengo que hacer pues una inspección geológica, recibir no un reporte, sino otra vez información electrónica y visualizar directamente todos esos sondajes dentro de un modelo 3D. Y así llevarlos poco a poco a empezar el proyecto. Y qué mejor que empezarlos, por ejemplo, que teniendo la información de GINT, yo puedo entrar y decir, quiero ver los sondajes que he hecho dentro de GINT y los quiero ver directamente en Google Earth. No tengo que hacer ninguna transformación especial, solamente le digo, quiero ver el programa, quiero ver los sondajes y los quiero ver en la plataforma Google Earth. Como lo tengo en mi computador, se conecta directamente y los lanza y me los muestra en obra. Exactamente ya sé dónde fueron tomados los sondajes, ¿no? Entonces, y tengo toda la información a mano. Y si quiero ver el reporte, también puedo conectar el reporte muy rápidamente. Entonces, ahora, este programa es geotécnico, sí, como digo, quizás como empresa de ingeniería no lo usen directamente, pero sería interesante pedir la información en ese formato, ¿no? Y que esté listo. Entonces, esa es la idea de esta interconexión. Listo. Entonces, estas son algunas de las empresas, por ejemplo, que no solamente siendo de ingeniería, pero también de geotecnia, usan nuestro programa. Algunas están presentes en Perú y las están usando, ¿no? Algunas tienen presencia, vamos a decirlo así, en Perú también, como digo, pero quizás no participando en licitaciones, pero sirviendo directamente a industrias como la minera. Poco a poco, Bentley está entrando en ese mundo de las empresas grandes de ingeniería, ¿no? En los proyectos de Perú, ¿no? Por lo que se está haciendo. Ahora, en cuanto a la parte de diseño vial, digamos, ya tengo mi información geotécnica, está automatizada, está dentro de mi plataforma MicroStation, entonces ahora tengo que empezar a diseñar. Y para empezar a diseñar, nosotros tenemos una plataforma común dentro del archivo MicroStation que se llama la tecnología OpenRoads. ¿Qué es esa tecnología? Esa tecnología OpenRoads nos permite conectar, en este caso de BIM, en una estructura vial que tiene puentes, conectar todos los programas que se necesiten para cada tipo de especialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos para el planeamiento de un proyecto vial incluido el puente, ahí estamos en Perú con Power Civil, Geopack. La parte de diseño y análisis de puentes, tenemos LibBridge, es otro programa de análisis. Construcción, planeamiento, bueno, ahí está MicroStation, ahí está Bentley Rivar, ¿no? Que es otra herramienta que se puede aplicar rápidamente. Y para operación y mantenimiento, nuevamente quizás ustedes como empresa de ingeniería no lo hagan, pero si fuese un concesionario, por supuesto necesita tener herramientas pues de este tipo. Como ejemplo de penetración del mercado en los Estados Unidos, yo les mencionaba 48 estados. Esto es la cobertura de Bentley dentro de los Estados Unidos. Y no como opción, sino como mandato del gobierno. Cualquier proyecto que se diseñe en la Florida, que sea de transportes, tiene que ser hecho con Bentley. En este caso,
Geopack. Si es hecho en Nueva York, tiene que ser hecho con Inroads. No hay vuelta que dar. Es un mandato en esa parte. ¿Y qué es esa tecnología OpenRoads? Como les decía, es una plataforma común y es decir, y eso es interesante porque no se necesita ser experto o en Inroads o en Geopack, es una tecnología común para todos nuestros programas de carreteras, ¿no? Entonces involucra hacer topografía, geometría, modelos de ETM, todo lo que es manejo de corredores. Entonces podemos empezar directamente con el manejo topográfico. Ahora, ¿ustedes hacen la topografía o reciben información topográfica? Esa es la pregunta. Manuel. Me indican que hacen la topografía, Alex. Ok, perfecto. A ver. Quería hacer dos comentarios. Porque escuché que usted decía que conoció a CPS hace 12 años. Yo le decía acá al amigo Manuel que yo lo conozco hace 40 años cuando se fundó CPS y yo era funcionario en el Ministerio de Transportes. En ese entonces y hasta ahora CPS es una consultora que se precia de desconocer lo que es la geotécnica y la geología. O sea, hacemos ese trabajo porque es justamente el estudio básico para poder desarrollar después la topografía y todo lo que viene además como especialidades. O sea, eso quería dejarlo como una constancia porque veo que en el mapa que usted ha puesto de una serie de empresas no aparece CPS, que debería estar también ahí, por supuesto, como un cliente de Bentley, ¿no? Ese es un punto. Y segundo, de que efectivamente, Manuel ya nos explicó anticipadamente y lo hemos escuchado, que efectivamente pues a veces hay una ciertas dudas en el manejo de estos programas. Sin embargo, para que un consultor pueda desarrollarse mejor, tendría que haberse una recomendación, una sugerencia, yo diría hasta una invasión en el sector público, que son los que ponen las características que exigen, digamos, aplicar determinados programas. Por ejemplo, está con el PROYE, con el AutoCAD, como decían, y para que entre el Bentley tendría que ser pues, toda una norma para que todos los consultores podamos trabajar bajo ese ordenamiento que me parece admirable, porque yo lo he conocido hace 2 o 3 años atrás. Sin embargo, no se aplica, porque lógicamente desconocemos los ingenieros, incluyendo los jóvenes, y también el ministerio, que es justamente el que pone las reglas. Entonces es un trabajo que deberíamos hacer mancomunadamente, consultor de ingeniería con el promotor o el proveedor de este programa para que podamos coadyuvar a lograr tener un sistema que nos permita, pues lógicamente, mejorar en la tecnología porque tenemos resultados a vista y paciencia en tiempo real. Ese era mi comentario. Excelente. No, me parece definitivamente acertada su opinión. Lo que pasa, sí, y no hay que negar, los proyectos de gran envergadura que necesitan este tipo de herramientas, ¿no? Y han evolucionado, digamos, dentro del área de ingeniería. Hace muchos años atrás, la gente o el ingeniero en sí no los veía necesarios, ¿no? Entonces, y lamentablemente todavía hay esos rezagos de esa experiencia, ¿no? Entonces, le digo por experiencia propia, hace meses atrás estuve en Perú, una empresa, ¿no? Que se supone que es de ingeniería, pues, respetable. Me dijo, no, todos nuestros proyectos son automáticos porque nosotros todos los dibujamos directamente y así. Entonces, bueno, dijo, perfecto, vamos a ayudarlos a ver qué se puede hacer. Y me dieron un juego de planos, o sea, me enviaron los archivos y no, o sea, era, disculpando, pero era un desastre, porque no era la manera de trabajar, vamos a decirlo así, moderna, en la cual debemos, pues, conectar todos nuestros proyectos. Prácticamente utilizaban el AutoCAD y el Revit como un tablero de dibujo, y eso ya no se puede hacer. Entonces, igual pasa con el ministerio, que estuvimos haciendo presentaciones en la autoridad del tren eléctrico. Entonces, hay esa necesidad de buscar soluciones y no se tienen, y siempre hay, vamos a decirlo así, la reticencia de, no, porque aquí nadie sabe Bentley y aquí todo el mundo sabe AutoCAD y hay que usar AutoCAD o Revit. Yo como causa personal, ¿no? Y he ido a las universidades. Bentley tiene un programa de licencias académicas, ¿no? Que es prácticamente gratuito, todos estos programas que ustedes pueden ver, ¿no? Y los profesores no lo han querido implementar. ¿Por qué? Porque porque después el alumno va a saber más que el profesor. Y no, después tengo que aprender yo también. Entonces, no, como yo soy experto en AutoCAD, hay que aprender esto de Bentley de nuevo y no, yo estoy bien aquí. Y no lo muestran ni a los alumnos. Entonces, para nosotros, o sea,
se lo digo, como digo, de manera personal, para mí es una frustración muy grande, ¿no? Entonces, nuestro mercado ahora, circunscrito primeramente a empresas que ya nos conocen, ¿no? Y vienen del extranjero con esta tecnología, ¿no? Estamos hablando de Hatch, Jacobs, Ausenco, Golder, Río Tinto. Ellos son ya Bentley, vienen como Bentley y saben qué pedir. Y los pioneros en Sudamérica son los chilenos. Todas esas empresas chilenas, AMEC, ¿no? Ausenco, los Hatch que están ahí, ¿no? Jacobs, todos ellos, AECOM, todos ellos son Bentley, ¿no? Y nuestro mercado principal en Latinoamérica, primero es Brasil y segundo es Chile. Y ellos poco a poco están llevando esa tecnología a Perú. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Y dentro de la administración, por ejemplo, ahí le puede contar Manuel, ¿no? Están utilizando ya nuestros productos porque saben que los otros programas de la competencia en general no tienen la capacidad o la versatilidad de la información que puede manejar Bentley, ¿no? Entonces, eso es, en realidad, como usted dice, es lo que deberíamos hacer, pero dentro del gobierno a veces también hay esa reticencia de cambiar mentalidades, ¿no? Y poner nueva información, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa en Bentley en general, ¿no? Pero luego, cuando ya vienen los proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces hay la necesidad de conectarse a Bentley, otra vez en otra empresa, y a esa sí le digo el nombre, se llama Pepsa, ¿no? Con una experiencia que tenemos ahí, Manuel les puede contar en más detalle. Ellos eran una empresa que usaba pues Autodesk, pero se tenía que conectar en proyectos transnacionales que utilizaban Bentley. Entonces la única manera de conectarse en la misma plataforma era con MicroStation y Bentley. Entonces están mudando toda su capacidad de profesionales a trabajar con MicroStation y a trabajar con productos Bentley que ellos necesitan, ¿no? O sea, ellos hacen electricidad, entonces son Bentley Substation. Estamos trabajando con Bentley Rebar, por ejemplo, porque hacen obra civil, detalle de refuerzo de concreto, entonces ellos trabajan con eso también ahí. Eso es lo que está pasando en el mercado peruano, ¿no? En Chile ya no hay problema porque en Chile Bentley, digamos, dentro de las empresas de importancia ya es un estándar, ¿no? Pero en Perú todavía recién algunas empresas se están dando cuenta, ¿no? De que hay que trabajar con estos productos, ¿no? Y no solamente también, como bien usted dice, no solamente buscando la solución puntual, ¿no? Porque si comparamos, a ver, vamos a ver, si comparamos programa a programa con alguien de la competencia, entonces, puede ser que ese producto que usted esté comparando sea mejor que el de nosotros, ¿no? O sea, no hay que negar eso. Hay capacidades que algunos tienen o algunas características hacen mejor que el otro, ¿no? O son más baratos también, ¿no? O también lo consigo pirata en Wilson, o sea, por todos lados hay, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de un proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde viene la fortaleza de Bentley, porque nuestra información se conecta. No hay que traducir, no, pásame el archivo DXF para poder bajarlo en mi AutoCAD 12, porque me lo mandaron en AutoCAD 14 y no me abren el 12, tengo que convertir. Entonces, y se va a perder información, pero ahí me las arreglo. Ya no hay eso. Y siguiendo, por ejemplo, esta parte de la tecnología, cuando hablamos de topografía, ¿no? Hace mucho tiempo me dijeron, no, pero ingeniero, yo cuando hago topografía, yo tengo que ir al campo, tomo mi nube de puntos porque tengo mi estación total y tomo los puntos coordenadas X, Y, Z y lo entrego para que en la oficina me conecten las líneas para que me hagan el mapa. Esa era la topografía automatizada que se hacía. Entonces, yo le dije, pero ¿por qué mejor no conectar toda la información que tienes? Ahora incluso con Internet, en la cual podemos tener acceso gratuito a veces a información de elevaciones, ¿no? Luego tener información de tu estación total, ¿no? De tu total station. Tener información de campo, imágenes satelitales, nubes de puntos. ¿Por qué no tener acceso a toda esa información y conectarla y presentarla en una sola plataforma, ¿no? Y el mapa que tengas que dibujar en gabinete, conectando línea a línea, se conecte automáticamente porque supiste cómo tomar la información en campo. Entonces, si vamos a tomar nube de puntos, ¿no? Y ir al campo y entregar eso, sí, el topógrafo termina más rápido en campo, ¿no?
pero todo ese tiempo de generación de curvas, de planimetría, se está perdiendo en el proyecto total, ¿no? Entonces, si hablamos de disciplina a disciplina, quizás avancemos más rápido por un lado, menos por el otro. Pero si hablamos de proyecto, si tomamos la información desde su inicio bien, podemos pues proseguir y avanzar el proyecto, ¿no? Conforme se vaya avanzando, ¿no? Fuimos a Chile una vez y me dijeron, no, y el río que pasa por aquí, no, ya no tuvo tiempo, ingeniero, ya lo tomamos para otra vez. Entonces, un río que cruzaba el proyecto no se tomó, ¿no? Porque no había tiempo. Y ya después lo ponemos. No. Entonces, si hay algún cambio en el alineamiento y hay que cruzar el río, perdimos, hay que mandar otra vez a la gente, a la cuadrilla, al proyecto, y demoramos nuestro trabajo de diseño, ¿no? Entonces, toda esa información se puede incorporar, ¿no? Desde un principio. Entonces, eso es la parte topográfica, ¿no? De la plataforma OpenRoads. Entonces, toda esa información se puede conectar, y ¿dónde se guarda esa información? En un archivo MicroStation. Y en esa parte MicroStation tiene la gran fortaleza de que, primeramente, no se necesita una máquina súper especial para trabajar, ¿no? No se necesita tener, pues, memoria o un acelerador de tarjeta gráfica, ¿no? Especial para trabajar con información topográfica en sí, o nubes de puntos, por ejemplo, ¿no? Ahora, una vez que se tiene ya la topografía lista, ese modelo que se genera, un modelo DTM o Digital Terrain Modeling, ¿no? Ya nos sirve para todo el proyecto, para hacer curvas de nivel, visualizar los triángulos, hacer estudios de suelos, estudios de drenaje, ¿no? Porque ese modelo ya se usa en MicroStation en todas las disciplinas, no solamente para el diseño de una carretera, pero si alguien necesita poner un edificio al lado, entonces solamente llama al archivo MicroStation y ya tiene acceso a toda la información de terreno. Entonces, es la misma herramienta que se utiliza varias veces. Y solamente esto ya se hace dentro de MicroStation. Ya no hay necesidad de comprar el producto civil. Cuando el modelo DTM está listo, ese modelo se comparte a todas las disciplinas, ¿no? Y el que lo necesite usar no necesita tener el producto civil, porque el modelo es un elemento más de la plataforma, entonces se puede reusar, ¿no? Entonces, la geometría, ¿no? Tenemos que probar a veces varias alternativas, ¿no? Utilizar diferentes soluciones de rasante para ver el movimiento de tierra, saber si funciona bien o no, ¿no? Y incluso tenemos que poner pues normas de diseño, ¿no? ¿Cuál es el radio de una curva para 80 kilómetros por hora en una vía rural o en una vía expresa? En vez de buscar la tabla, puedo implementar todas esas normas dentro de mis estándares de diseño, no de dibujo, ojo, de diseño dentro de la plataforma Power Civil, ¿no? Y para probar alternativas, yo solamente tengo pues que por ejemplo, en este caso, escoger una norma, ¿no? Estas normas vienen en inglés y en métrico y se pueden personalizar para las normas peruanas, chilenas, ecuatorianas, ¿no? Y con las herramientas geométricas puedo pues empezar a trazar, ¿no? A dibujar mi alineamiento, ¿no? Y no dibujarlo como línea, sino el programa sabe que estoy dibujando un eje de una vía, de una vía a 40 millas por hora en este caso, ¿no? Y cualquier modificación que haga, la puedo modificar dinámicamente dentro de la plataforma de dibujo, ¿no? Y ahí se va ajustando el alineamiento, ¿no? Y si algo falla, ahí hay una banderita diciendo, hey, no cumples el estándar, hay que modificar el radio de curva, por ejemplo, porque ha visto de que para esa velocidad no cumple, ¿no? Eso sería el eje. ¿Y qué acerca del detalle, ¿no? O sea, de los bordes de pavimento, de los sobreanchos, todo eso podemos seguir, ¿no? Referenciándolo a través de el dibujo en sí. Pongo otro eje, por ejemplo,
una transversal, por decirlo así. Dibujar, por ejemplo, como digo, los bordes de pavimento, ¿no? Los radios de curvatura, ¿no? Y cuando los dibujo, ¿no? Vamos a ver, aquí uso herramientas de dibujo, pero civiles. ¿Por qué? Porque el sistema sabe que estoy dibujando un borde de pavimento, no estoy dibujando una línea cualquiera, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a la hora que le dé aquí, que sería un comando de fileteo, ¿no? De poner una curva entre dos tangentes, sabe que está poniendo para tal o cual tipo de camión, por ejemplo, ¿no? O de vehículo. Entonces, sabe que estoy poniendo tal o cual radio de curva, ¿no? Para un lado, para el otro, pero ahora tengo que probar alternativas, se me mueve la calle, ¿no? Entonces, como el programa sabe que esto es un eje, mueve todo con él. Antes esta tecnología no existía, había que dibujar todo de nuevo. Ahora no. Y sigue manteniendo el mismo radio de volteo porque lo pusimos para tal o cual camión. Igual pasa con la rasante. Ahora, siguiendo el modelo BIM, antes nosotros teníamos, bueno, antes con cualquier producto, sea de Autodesk o de Bentley, era hacer planta, perfil, luego cortar secciones. Ahora no. Planta, ¿no? La rasante es la elevación, y automáticamente empieza a generar un modelo tridimensional. ¿Por qué? Porque de ahí empieza el BIM, ¿no? Del modelo tridimensional, en el cual yo no tengo que dibujar nada 3D, el sistema sabe cómo modelar 3D. Tenemos planta, tenemos rasante, entonces es prácticamente elevarlo. Entonces sabe que poco a poco tiene que construir un modelo 3D, ¿no? Entonces ahí está la planta y la rasante, ¿no? Y luego ahí es donde viene la parte de la sección transversal. Pero ya no hacemos secciones, ahora es la tecnología del modelado integrado, paramétrico, es decir, ya no se cortan secciones. Secciones está bien, sí se cortan y las secciones son para los planos, pero ahora lo que se hace es se genera un modelo del proyecto, ¿no? Por eso es lo que viene BIM, modeling. Entonces, siguiendo, tengo mi alineamiento, tengo mi rasante, entonces le digo ahora, pues, que ponga una plantilla inteligente y genere lo que se llama un corredor, ¿no? El corredor es eso, yo empujo la plantilla, escojo esta plantilla, ¿no? Yo la puedo definir también, perdón, yo la puedo definir, ¿no? Con la propia inteligencia que yo le dé, ¿no? Y esa plantilla va a ser corrida a lo largo del eje, ¿no? Y el usuario va a ver que directamente va a generar un modelo 3D, ¿no? Entonces le digo de qué PK a qué PK es, ¿no? PK kilométrico o estación, ¿no? Puedo poner varias plantillas, diferentes tipos de plantillas, ajustar la inteligencia de la plantilla sin ningún conocimiento de programación y automáticamente el programa levanta un modelo 3D, ¿no? Cualquier modificación que se haga a la rasante o al alineamiento, automáticamente el corredor reacciona. No hay que ejecutar el programa otra vez, que mucho antes se hacía, ¿no? Porque esa era la tecnología vigente. Ahora no. Ahora yo puedo modificar la información, ¿no? Y rápidamente, pues, cambiar o parametrizar mi corredor, como se llama, ¿no? Entonces, puedo generar rápidamente todo tipo de información y ajustarlo, ¿no? Cambio de rasante, ¿no? La ajusto porque no me daba el movimiento de tierras, quiero balancearlo mejor, ¿no? Ajusto la rasante y una vez que termino, suelto y el corredor se regenera otra vez. Y ya está, ¿no? Entonces, es un reactivo inmediato. Si muevo el alineamiento en algún momento, también se realinea todo el corredor y lo puedo verificar de esa manera, ¿no? Tengo más enlaces, sigo haciéndolo dentro del mismo modelo, ¿no? Y puedo seguir cambiando y haciendo mucho más, ¿no? Mucho más dinámico mi trabajo.
Luego, si necesito hacer perfiles transversales, ¿no? Para calcular movimiento de tierras, por ejemplo, o también presentar los planos, ¿no? Porque al final tenemos que presentar planos. Entonces, podemos hacer esto automáticamente también, porque los perfiles transversales se cortan a partir del modelo, ¿no? Entonces, no hay que dibujar nada. Si el modelo 3D ya está hecho, entonces lo único que me queda es pedirle y decirle, quiero secciones cada 20 metros, quiero secciones cada metro, no interesa. El modelo está listo, entonces solamente es cuestión de generar las secciones donde uno quiera, ¿no? Y esa es y con eso pues podemos hacer planos, ¿no? Y generar todo tipo de esta información, ¿no? Si se necesitara. Y poder pues tener secciones detalladas. Este es el ejemplo de un caso que hicimos para Chile, de un estudio de túnel, ¿no? En el cual querían ver, por ejemplo, la excavación que está en celeste, ¿no? Querían ver cuánto se habían sobrepasado o no en la excavación del túnel propuesto, que está en rojo. Entonces teníamos que medir las cotas o la diferencia de cotas entre el techo del túnel propuesto con la excavación y darles un movimiento de tierras. Entonces, ese estudio se hizo pues con Power Civil, ¿no? Y esa es la idea de esta tecnología, ¿no? Una plataforma común que nos pueda pues proporcionar todos esos detalles. Ahora, al final, no hay que negar, necesitamos hacer planos. El programa, por supuesto, tiene pues sus herramientas para producción de planos y automáticamente pues podemos generar planos de planta y perfil, ¿no? Sin ningún problema. Pero ese modelo que tengo, ¿no? Sea preliminar o no, porque como ustedes han visto es bastante fácil también generar un modelo preliminar, ¿no? Yo puedo esa misma ingeniería sin necesidad de recurrir a no sé, pues a un 3D Max o otro de esos productos, esa misma ingeniería que tengo, yo puedo, dentro del mismo MicroStation, utilizarla para crear renderizaciones, ¿no? O sea, realidad virtual directamente dentro de la misma plataforma, sin sin ningún software adicional, ¿no? Solamente utilizando el mismo MicroStation, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad necesitamos para trabajar este tipo de proyectos? Como ven ustedes, es bastante información, ¿no? Entonces, quizás los archivos se hacen demasiado pesados, ¿no? Dentro de los requerimientos de hardware que se necesita, o de computador que se necesita para correr Bentley, esto es lo que tengo yo, ¿no? Esto es lo mínimo y esto es, le tomé una vista. Este es el computador que tengo yo en estos momentos, ¿no? Entonces, es un dual core de 16 gigas de RAM. Es un laptop, o sea, no tiene una tarjeta de video especial. Y para que les dé una idea de la capacidad, esto es algo que hicimos en un proyecto en Colombia, ¿no? En el cual nos enviaron un archivo de AutoCAD, ¿no? Que tenía, aquí está, 128 megas de información, ¿no? Y el ingeniero colombiano pues no podía abrir el proyecto porque era demasiada información, ¿no? Incluso el DTM que ellos tenían de Civil 3D ya no abría y tenían pues incluso que incorporar imágenes satelitales, tenían ortofotos, ¿no? Y en esta carpeta, ortofotos, habían como 61 imágenes raster que no las podían ni abrir, pues. No daba el proyecto. Entonces nosotros los abrimos con Power Civil o Power Inroads, abrimos el archivo de AutoCAD directamente, ¿no? Y en esa parte es interesante porque no nos importa qué versión es de AutoCAD, abrimos cualquier versión desde AutoCAD 2010, ¿no? La abrimos, demoró un poco porque eran 128 megas, ¿no? Los archivos de Bentley, cuando no llegan a 128 megas casi nunca. Entonces, nosotros abrimos esa información, procesamos el modelo 3D que ellos tenían, ¿no? Porque aquí lo que van a ver es cuando se abra, le dieron al ingeniero una nube de puntos y eran puros puntitos en la pantalla. Entonces nosotros leímos esos puntitos y le generamos un modelo 3D. O sea, él no tenía que generar un modelo 3D, lo único que tenía eran los puntos en pantalla con el alineamiento, ¿no?
y ya de por sí eso ya estaba demasiado pesado y no se podía abrir. Entonces, nosotros lo abrimos, ¿no? Y aquí este era el proyecto, ¿no? Y era una imagen tipo LiDAR, es decir, tenía muchísima información, puros puntos. Entonces nosotros la abrimos, ¿no? Y generamos con Inroads un modelo 3D, ¿no? Entonces, para acelerar esto, ¿no? Entonces, ese modelo 3D, ahora en archivo MicroStation, de 128 megas, se bajó a 46 megas. Pero a 46 megas no ya la nube de puntos, sino cuando abrimos ya lo teníamos con el modelo DTM totalmente construido, ¿no? Entonces, con toda la información ya procesada, ¿no? Y no solamente eso, sino que también, luego le dijimos al ingeniero, vamos a generar curvas de nivel, ¿no? Y luego le vamos a llamar a sus imágenes raster, a su imagen satelital, ¿no? Y vamos a llamar a una, ¿no? Entonces, llamamos a una, y ahí está la carpeta ortofotos. ¿Y qué formato le raster? Le digo, no importa, porque nosotros aceptamos todos los formatos, ¿no? Y en vez de llamar a una, ¿no? Porque la había partido en varias, llamamos a todo el proyecto, ¿no? Entonces, llamamos a todas las ortofotos, ¿no? Y aparecieron en el sistema, ¿no? Y de ahí pudimos viajar por el proyecto sin ningún problema, ¿no? Ese mismo archivo no se podía abrir en AutoCAD, ¿no? Y ni qué decir Civil 3D, porque no podía ni procesarlo, ¿no? Entonces, y en una máquina no muy especial que digo, ¿no? Esa es la capacidad para trabajar ese tipo de proyectos, ¿no? Y más que todo también por la versatilidad de la versión, ¿no? O sea, ¿qué versión de AutoCAD tenemos que usar? En el caso de Bentley, la versión no interesa, porque el archivo DGN, ¿no? No ha cambiado de formato desde hace 15, 20 años, ¿no? El mismo formato que usamos cuando yo fui para dictar clase en CPS es el mismo formato que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Le decía que, bueno, CPS, que aquí, empresa a la cual conoces, se dedica, como tú sabes, a la génesis de la ingeniería, que es elaborar los proyectos para el estudio definitivo de ejecución de obras. Es importante e interesante la tecnología informática que nos estás exponiendo, pero me gustaría saber, por ejemplo, como es algo novedoso, ¿qué se necesita, qué tipo de profesional necesita para que asimile estos conocimientos? ¿Qué tiempo de duración puede ser una capacitación para que sea, pueda manejar estos programas y el costo correspondiente? Perfecto, perfecto. A ver, dependiendo de la especialidad y dependiendo, digamos, qué tipo de programas vamos a utilizar. Entonces, a ver, para utilizar la parte de diseño de carreteras, ¿no? Este Power Civil que acaban de ver, ¿no? Este programa necesita más o menos, porque es muy amplio, porque no es solamente para hacer, digamos, hacer una carretera. ¿Qué significa? Una carretera de una sola vía, una carretera de dos vías, un intercambiador vial, ¿no? Power Civil puede hacer túneles, puede hacer diseño de plataformas. O sea, todo eso queremos aprender o no, solamente quiero concentrarme en hacer una vía de ida y vuelta, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de conocimiento que se quiera, ¿no? Que conocimiento que se quiera tener, uno puede expandir mucho más el uso del programa. Ahora, para manejar el programa de una manera, vamos a decirlo así, eficiente, yo recomendaría unas 40 horas de clase, ¿no? De 32 a 40 horas. El profesional que se necesita, pues un profesional que sepa manejar un computador, no tiene que ser experto en nada, ¿no? Tener algún conocimiento de CAD, o sea, algún conocimiento de AutoCAD o de MicroStation, muy básico, ¿no? Y bueno, saber pues cómo se diseña una carretera, ¿no? O sea, la terminología, qué es un alineamiento, qué es una rasante, cómo se calcula el movimiento de tierras, ¿no? Pero
ese sería, digamos, creo yo, el producto que tomaría mucho más tiempo en aprender, ¿no? Ahora, si por ejemplo queremos hacer diseño de puentes, ¿no? Y estamos trabajando, por ejemplo, en hacer puentes de diseño de los que hacemos, vamos a decirlo así, de todos los días en nuestros países, un puente de vigas pretensadas, ¿no? El programa sería LeapBridge. Ese programa, por ejemplo, en una clase de 2 horas, ya lo estás manejando. Y estás haciendo el diseño total de un puente en 2 horas, sin exagerar, ojo, ¿ok? Porque esto es LeapBridge. Armar el puente, por ejemplo, ¿no? Y decir, quiero hacerlo de vigas pretensadas, no, de cajón postensionado, ¿no? Estas son las secciones disponibles. ¿Qué tipo de viga voy a usar? ¿Cuántas vigas tengo? ¿Cuáles son las luces del puente? Estos tipos de viga yo las puedo definir, ¿no? O puedo usar las vigas tipo ASHTO, que vienen cargadas, ¿no? Y la geometría, la geometría la hizo el programa de carreteras. Entonces, en vez de ingresar la topografía manualmente, perdón, el alineamiento o la geometría, yo llamo el archivo geométrico y cargo directamente el alineamiento y la rasante. Esto yo no lo escribo. Esta geometría yo la jalo directamente de Power Civil, de Geopack, de Inroads, de nuestros programas de diseño civil. No hay que escribir nada, ¿no? A veces, como estructurales, a veces pecamos y decimos, no, pues lo hacemos recto y diseñamos una viga porque todos son iguales, ¿no? Aquí no, aquí estamos llamando el verdadero eje de la carretera, ¿no? La verdadera rasante, ¿no? La verdadera superelevación o el peraltado. Entonces, tenemos reportes no solamente de estructurales, sino geométricos, ¿no? Y con eso armo mi superestructura, ¿no? Y luego paso a la subestructura. ¿Qué tipo de columnas son? ¿Es multicolumna, tipo martillo, tipo pared, ¿no? ¿Qué zapatas voy a usar? Zapatas simples, combinadas, con pilotes, sin pilotes, ¿no? Y al final del día, lo que yo tengo es un modelo tridimensional del puente. Y ahí está. Y como lo trabajé con Bentley, tengo la topografía disponible y puedo poner la topografía en el puente. Entonces, por ejemplo, en este caso, no le tengo que preguntar a nadie cuál es la elevación que tienen que ir las zapatas, porque la leo directamente del modelo digital del terreno, ¿no? Y me doy cuenta, por ejemplo, que me equivoqué. Esta zapata no puede estar ahí, ¿no? Entonces, y ya tengo un modelo tridimensional para empezar a trabajar el diseño. Entonces, esa es la idea de este tipo de productos, porque nos empezamos a conectar, ¿no? Y generar, pues, diseño. Hay que diseñar la viga pretensada. Pues ahí está. Siguiendo con la misma metodología de LeapBridge, ahora me pongo a diseñar, ¿no? Las vigas y me calcula todos los cables de pretensado que necesito. Y ahí está. Cuando termino de diseñar la superestructura, cambio y diseño, pues, la subestructura. Entonces, cambio todos las cargas que venían de la superestructura, las paso directamente y diseño al final la subestructura con todos los aceros que pueda tener. Y ese archivo final, si lo quiero visualizar en mi proyecto, lo llamo en MicroStation y tengo el modelo 3D. ¿No? Esa es la ventaja. Si el puente fuese de acero, también tenemos tecnología para el puente de acero. Entonces diseñamos el puente de acero. ¿No? Si el puente es de otro tipo de tecnología, vamos a decirlo así, es un proyecto mucho más avanzado, entonces ya tenemos que trabajar con otro tipo de solución, quizás un poco más compleja, ¿no? Por ejemplo, vi una ponencia en un congreso mundial de estructuras, de puentes, que estaban haciendo, creo, un puente en la selva, que era un puente de cable,
Entonces, el puente sobre el río Nanay, creo que era, ¿no? Entonces, ese puente ya no se puede calcular con un programa pues, de diseño de puentes pretensados, ¿no? O qué otro proyecto, el puente, por ejemplo, sobre el río Chilina, que era de tecnología segmental, ¿no? Entonces, ese puente ya no se puede calcular con LibBridge, y para eso, pues, Bentley tiene sus propias herramientas un poco más avanzadas para diseño de puentes, ¿no? Que es RMBridge, ¿no? Para puentes de este tipo, ¿no? Algo parecido así era sobre el río Nanay, era un puente atirantado. Entonces, hay otra herramienta de puentes que se llama RMBridge, que es para la solución de este tipo de puentes totalmente complejos, ¿no? Y en Chile, que por eso viajé a Perú este año, ¿no? Haciendo escala, vías para Santiago, era el puente, pues, el puente Chacao, ¿no? Este proyecto actualmente está en construcción, diseñado con tecnología Bentley, ¿no? Pero tecnología Bentley que vino del extranjero. Los coreanos diseñaron este puente y el MOP, el Ministerio de Obras Públicas de Chile, se vio forzado a comprar RMBridge de Bentley para poder chequear la solución, ¿no? Estuvimos dando clases y todos ahí para trabajar este tipo de estructuras. Entonces, es otra herramienta de puente, ¿no? Ahora, para la producción, podemos utilizar otra herramienta de Bentley, que es Bentley Rivar, que nos permite hacer todo lo que es detallado de estructuras de concreto, ¿no? O sea, detallado me refiero a detallado de refuerzo, ¿no? Hasta lo que yo sé, en Perú no nos acostumbramos a hacer eso. Nosotros dibujamos nuestros aceros de refuerzo a mano, ¿no? O sea, utilizamos AutoCAD o cualquier programa de dibujo y dibujamos las barras, ¿no? Esquemáticamente ponemos las barras, ¿no? Y cuando hay que hacer metrado, pues utilizamos pues, el papel, el escalímetro y empezamos a medir, ¿no? Pero aquí no. Con Rivar nosotros podemos dibujar con inteligencia. Podemos dibujar y ver exactamente cómo es el doblado de tal o cual barra, ¿no? Si las barras van a poder entrar dentro de las estructuras. Es una herramienta, por ejemplo, que estamos implementando en esta empresa que les decía, en Pepsa, ¿no? Que ya le están utilizando. Entonces, contrataron un practicante de ingeniería y muy rápidamente empezó a trabajar. A los tres días ya estábamos trabajando con la ingeniera, es una señorita, que está trabajando y dibujando esto, ¿no? Y esto nos permite dibujar y anotar automáticamente de manera paramétrica. Al final, cuando el proyecto está listo, entonces ellos, cuando hacen el metrado y lo tienen que presentar en diferentes formatos, entonces estos formatos se definen por el usuario, ¿no? Y el sistema calcula automáticamente el metrado de cantidades. O sea, aquí no hay que medir nada. Lo que está dibujado con Bentley Rivar se calcula automáticamente y se presenta en las tablas que uno necesite, ¿no? Entonces, una herramienta, eso yo creo que de mucho más fácil implementación. Y para utilizar esta herramienta, por ejemplo, ya que me pregunta usted de entrenamiento, oficialmente la clase dura 3 días. Son 24 horas de instrucción para poder manejar todo el sistema, ¿no? Los estándares peruanos ya están listos directamente porque lo hemos hecho para Pepsa, ¿no? Entonces ellos ya tienen un estándar, ¿no? Como se hace en Perú, ¿no? Barra de 1 pulgada, de 3/8 de media, ¿no? Y con las dimensiones y todo que ellos se requieren. Entonces ya el estándar peruano está listo, ¿no? Y esto puede ser para cualquier tipo de proyecto de concreto. O sea, no necesita ser un puente, puede ser un edificio, cualquier cosa de concreto se utiliza Bentley Rivar, ¿no? Y genera pues los planos automáticamente porque los están dibujando en CAD, pero de manera totalmente inteligente, ¿no? Pero si se quisiera, también nos va a permitir, si se quiere, esos modelos 2D, generarlos y generar pues modelos 3D, ¿no? ¿Y para qué sirve el modelo 3D aquí? Aquí el modelo 3D sirve para no solamente pues hacer una renderización, sino que luego de dibujar con Rivar, ¿no? El sistema levanta automáticamente un modelo 3D
y se usa el modelo 3D para verificar los conflictos. ¿Puedo construir esto o lo he detallado de tal manera que, digamos, hay algún conflicto entre las barras o entre los ductos de pretensado? Entonces puedo ver todo ese tipo de información, ¿no? Y me da, como digo, esa ventaja. Automáticamente el sistema chequea los conflictos, ¿no? Y me los muestra en pantalla y yo tengo que resolverlos. Y los resuelvo pues en la oficina, no en el campo, cuando me llaman y me dicen que no lo puedo construir, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas, ¿no? Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya casi para terminar. Sí, tengo una pregunta. Vale. Sí, adelante. Saber cómo se compatibiliza el sistema hidrográfico para el diseño de la carretera dentro de este hardware que ustedes tienen. ¿Cómo se compatibiliza el sistema geográfico? Hidrográfico. El sistema, perdón. Para seleccionar el tipo de obras de arte que hay que elegir y que trabaje y funcionen adecuadamente. A ver, si no lo he entendido bien, es cómo se trabaja el sistema de compatibilización geográfica, ¿correcto? Hidrográfico. O hidrográfico. Sí, correcto. Las cuencas hidrográficas, tanto en la zona andina como en la zona oriente de la selva, tenemos en gran cantidad, porque la idea es seleccionar el tipo de obras de arte que funcione eficazmente. Excelente pregunta. A ver, ¿cómo delimitamos nosotros nuestras cuencas hidrográficas, ¿no? La cuenca de un río, ¿cómo la delimitamos? A ver, si mal no recuerdo, en la universidad nos conseguíamos los mapas ¿cómo se llamaba esto? De la que está en la avenida Corpac, del Instituto Geográfico, ¿no? Y nos conseguíamos los mapas de curvas de nivel y viendo eso, ¿no? Delineábamos a mano nuestras cuencas hidrográficas, ¿correcto? Ahora, al tener nosotros cobertura satelital, ¿no? Bentley puede trabajar con cualquier tipo de información de cobertura, es decir, podemos digitalizar si queremos esos mapas que conseguimos. Si los tenemos en formato digital, también los podemos asimilar, imágenes satelitales, todo tipo de información. Y Bentley, dentro, aquí no se los mostré, pero en la parte topográfica, tiene una herramienta para delimitación de cuencas. Es decir, ponemos el modelo DTM que hemos creado, sea un modelo DTM o digital de terreno local a través de topografía, o topografía mezclada con imagen satelital, y le digo solamente delíneame las cuencas, ¿no? Y va a delinear las cuencas, va a calcular el área de la cuenca, ¿no? Luego le podemos asignar un uso de suelo y nos va a calcular, dependiendo del método que elijamos, sea el método racional, ¿no? Caudal igual a la CIA, ¿no? CIA, o el método de lo que se llama el CSS, el Soil Conservation System, ¿no? A través de hidrógrafos, y nos puede calcular el caudal. Y ahí yo puedo planificar con mi Power Civil, que tiene herramientas de drenaje, puedo ver cuál es la obra de arte que tengo que poner, ¿no? Sea una alcantarilla o una bóveda, ¿no? Como le llamemos en español, de 2 o 3 cajas, de qué diámetro, de qué tamaño, ver el drenaje pluvial que voy a necesitar. Todas esas opciones están dentro de la plataforma Power Civil, por si acaso, ¿no? Y nos permite hacer eso. ¿Qué más? Si necesito conectarme con otros programas más especializados, usted mencionó, por ejemplo, el área de la sierra y de la selva. Hay que hacer a veces estudios de ríos. Eso se hace con este programa que se llama HEC-RAS, ¿no? Que es un programa especializado para el análisis ribereño, ¿no? Para la altura de caudales. Entonces, Bentley Power Civil puede enviar información de terreno, información de perfil transversal a estos programas, ¿no? Para hacer el análisis de altura de agua o de tirante hidráulico, ¿no? Que es el RAS.
Aquí lo tengo, este es el GECRAS, ¿no? River Analysis. ¿No? Entonces, y tenemos herramientas, como digo, que se conectan unas con otras. Esa es la ventaja de Bentley, ¿no? Entonces, no hay que exportar nada. Necesitamos tal o cual herramienta, empezamos a conectar los elementos uno a uno, ¿no? Por eso, cuando hablamos de BIM o estos proyectos grandes de infraestructura, no decimos compren todos los programas, que todos se van a usar. No, conforme los vaya necesitando, los puedo ir planificando y conectando dentro de mi sistema, ¿no? Okay, muchas gracias. Okay. Y hay programas también, ahora que hablamos de la parte hidráulica, hay programas, por ejemplo, a veces muy especializados, ¿no? No sé si han escuchado ustedes hablar del Hammer, ¿no? Que lo usan mucho en Perú las empresas mineras, ¿no? Que es para calcular el golpe de ariete en estructuras, ¿no? de represamiento. Entonces, este programa Hammer, por ejemplo, lo ha usado Antamina, ¿no? Lo usan las mineras y hasta han ganado concursos internacionales de Bentley por la utilización, digamos, innovadora de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, es un programa muy especializado para golpe de ariete, ¿no? Y el cálculo de chimeneas de equilibrio para la parte hidráulica. Y cualquier consulta técnica, por favor, no duden tienen mi correo o Manuel se los puede dar. Y bueno, a su disposición, cualquier parte, consulta en la parte comercial, pues Manuel ahí está en Lima. Y bueno, cualquier duda que tengan, aquí estamos para atenderlos. ¿Okay? Muchísimas gracias y muy buenas tardes.